Bendiciones con todos. Tema 193, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la grandeza de ser como un niño. Y utilizamos Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5, que dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraríais en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, abre una nueva sección donde la principal temática gira alrededor de las características personales que deben tener los ciudadanos del reino. Los temas que Mateo toca aquí están relacionados principalmente con el carácter. Por el ejemplo, nos habla de humildad, la sencillez, la capacidad de perdonar, el no poner tropiezo, entre otras cosas. Después de los acontecimientos ocurridos en el capítulo 17, los evangelios sinópticos continúan el relato de los eventos que se dieron durante el viaje de Jesús a Jerusalén, donde habría que padecer por los pecados de todos. En estos versículos vemos la discusión que los discípulos tenían en cuanto a quién era el mayor de todos ellos, y nuestro Señor Jesucristo está a punto de enseñarles cuál es la verdadera condición para ser grandes en el reino de los cielos. ¿Quién es mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El capítulo comienza mostrándonos una discusión que existe entre los discípulos de Jesucristo en cuanto a quién era el mayor de ellos. Los celos y los deseos de ser el número uno se había apoderado de ellos, ya que en lo interior de ser querían ser o sobresalir como el número uno delante del Señor Jesús. Quizás los celos se habían despertado porque ellos vieron que durante la transfiguración Jesús tomó solo a 3 de ellos para que subiesen al monte con él, y a lo mejor estos habían estado alardeando de su cercanía con Jesús, o quizás habían sentido celos de que los cobradores de los tributos se acercaron a Pedro como si él fuera el líder del grupo. En fin, pudieron existir muchas razones, pero lo cierto es que entre ellos existían esas discusiones en cuanto a quién era el mayor de ellos. Y de hecho, esto no fue la primera y la última vez que pasaba esto. Más adelante, Jacobo y Juan se atrevieron a usar a su madre para pedirle a Jesús los puestos de preeminencia, pero nuestro Señor les hace ver que la verdadera grandeza está en servir a los demás. ¿Sí? En servir a los demás. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Escuche lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad?
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Conociendo las divisiones que existían entre sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo oró por su unidad en el huerto de Getsemaní. Escuche lo que dice Juan capítulo 17, versículo del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por tanto, no es de extrañarse que los discípulos estuvieran en esta ocasión discutiendo entre ellos acerca de quién era el mayor. Pero vuestro Señor, que todo lo sabe, conocía sus discusiones. El Evangelio según Marcos nos añade el hecho de que Jesús ya conocía en su omnisciencia la razón de sus discusiones. Sin embargo, nadie se atrevió a aceptarlo. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y añadió a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Si consideramos el texto de Marcos, el Señor les enseña que en qué radica la verdadera grandeza en el reino de Dios: el servicio a los demás. Ahora bien, Mateo nos dice que para ejemplificar mejor su discurso, tomó a un niño y poniéndolo en medio de ellos, les dijo que si querían llegar a ser grandes en el reino de los cielos, tenían que volverse como un niño. Algunos han llegado a especular acerca de quién era el niño que Jesús tomó. Algunos dicen que era Ignacio, el hombre que se convirtió en el discípulo de Pedro y más tarde fue obispo de Antioquía y uno de los padres de la iglesia primitiva. Otros opinan que fue el hijo de Pedro. No obstante, todas estas son especulaciones sin evidencia bíblica. Pero lo que sí es cierto es que nuestro Señor tomó un niño para decirnos que la verdadera grandeza en el reino de Dios radica en volvernos como un niño. Mateo nos ofrece 3 condiciones que todo ciudadano del reino de Dios debe cumplir. La primera condición es volverse como un niño inocente para entrar en el reino de Dios. Esa es la primera condición. Quizás la principal característica de un niño es su inocencia en cuanto a crecer de todo lo que se dice. Y su característica es sumamente importante porque si alguien en su altivez no la tiene, jamás creerá en el Evangelio. Muchas personas hoy en día no creen en el Evangelio porque sus prejuicios, ya sean religiosos o de carácter personal, están acostumbrados a ver las cosas a su manera y cuando se les presenta el mensaje del Evangelio lo rechazan porque no están dispuestos a renunciar a sus creencias. Para poder entrar en el reino de Dios es necesario creer, y si nos volvemos como niños crédulos, jamás volveremos a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La segunda condición es volverse humilde como un niño para ser mayor en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad es una característica importante que debe destacar en los ciudadanos del reino de Dios, ya que ningún altivo agradará al Señor. Miren lo que dice Salmos capítulo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Un niño no tiene nada de qué jactarse. En su inocencia es sincero en todas sus intenciones. Y por ello Jesús nos dice que a menos que renunciemos a todos nuestros deseos de superioridad y orgullo y nos volvamos humildes y sencillos como un niño, jamás alcanzaremos la grandeza en el reino de los cielos. Finalmente, la tercera condición que, si no recibimos a un niño en su nombre, jamás recibiremos a él. Él dijo, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el tiempo de Jesús, tanto las mujeres y los niños eran menospreciados por la sociedad y no les daban el verdadero valor que merecían como seres humanos. Por eso, en cierta ocasión, cuando los niños buscaban a Jesús, sus discípulos les ahuyentaban porque era impropio que los niños molestaran a los hombres adultos y especialmente a los rabinos. Pero el Señor reprendió a los discípulos porque vio la necesidad que estos también tenían de Dios. Miren lo que dice Mateo 19, versículos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Como cristianos no solo debemos preocuparnos porque el mensaje del evangelio llegue a los adultos, sino también a los niños, ya que también ellos necesitan ser salvos por medio de la fe en Jesús. Y la mejor manera de hacerlo es no impidiéndoles que se acerquen al Señor. De esta manera, el Señor nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de los cielos radica en volvernos como un niño, en personas crédulas a su evangelio, humildes, sencillos, sin avaricia y con todo el deseo de estar a su lado, al lado del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece estas verdades? La grandeza de ser como un niño. Debemos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. O sea, hay que dejar el orgullo, la arrogancia, toda cosa que nos impide ponernos de rodillas delante del Señor de señores, el Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, es maravillosa. Maravillosas son tus bendiciones, maravillosa es tu palabra, maravillosa es tu presencia, tu compañía, maravillosa tu protección. Bendecimos a los amigos, a los que están escuchando la palabra de Dios, a la familia. En el nombre de Jesús, sigamos escuchando, sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Honremos al Señor con su palabra y con un testimonio plantado en esta sociedad que lo necesita a gritos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles que tengan un día lleno de bendiciones. Y suscríbase al canal. Y muchas gracias por eso.